personalidad oculta de la ciudadanía, personas en las que no esperábamos que reaccionen de esa manera. A veces se denigra cierta etnia, pero acá no, fue una mezcla completa y unas acciones irrazonables, ¿no? Y no es que desconocemos el derecho a la protesta, Ernesto. Por supuesto. Nosotros estamos de acuerdo que hay la oportunidad de protestar, pero hay que hacerlo en los términos adecuados, es decir, una protesta donde se eleve la voz con energía, con firmeza, pero con respeto. Todos en este mismo respeto. espacio tuvimos el día de ayer, por ejemplo, la entrevista con su secretario de la Viceministro política, viceministro de la política, Felipe y él terminó reconociendo Abril. que sí habían motivos valederos, claro, de una auténtica protesta y que asimismo fueron recogidos en las mesas de diálogo, se convirtió en un proyecto de ley que fue aprobado por la Asamblea. Hubo, por ejemplo, exoneración para intereses de los créditos educativos, mecanismos para refinanciar deudas del sector campesino, de sectores productivos, la posibilidad de que la ciudadanía que tiene deudas en la central de riesgos, si lo negocia pronto, puede desaparecer eso como un antecedente, y esto los habilita para nuevos créditos. Eso dinamiza un poco la economía. Entonces había legitimidad en cierto sector de la protesta, pero convertir eso en saqueos no tiene nombre. Bien, muy bien. Bueno, es un análisis que estamos haciendo aquí en Enfoque Ciudadano, en la prensa 100.1 FM. Nos pueden encontrar también en las redes sociales, en Facebook, en Twitter en @EnfoCiudadano, en Facebook Live, en Enfoque Ciudadano TV. Vamos a hacer una transmisión en directo desde la cabina de la prensa por 100.m. Ya nos acompaña Natalia Muñoz con un mensaje interesante, hermoso. Dice: trasciende, eleva tu conciencia y mejora tu vida. Indudablemente, desde que entró en la cabina se siente un ambiente especial, agradable, muy positivo, renueva las energías y vemos que va por buena vía. Solo al entrar a la cabina ya se siente la presencia de Natalia aquí, que nos llena de regocijo, de gozo, de mucha energía. Bienvenida. Y démosle la bienvenida a Natalia. Bienvenida a Enfoque Ciudadano, Natalia. Buenos días. Muy gracias. Yo feliz de estar aquí con ustedes compartiendo y también con la gente que lo sigue. Pues sí, al escucharlo, el último comentario, pues yo pensaba así. Yo sueño con un país mejor, con una sociedad armónica y pues sí, ojalá que lo veamos pronto. Por supuesto. Nos acompaña en esta mesa de trabajo Ernesto Monge, que conduce también aquí este Enfoque Ciudadano, nuestro asistente también, el licenciado Eric Frank, siempre haciendo las tomas respectivas para nuestras redes sociales y las publicaciones correspondientes. Por supuesto, en los controles también Patricia Reynoso. Nuestra querida Patti, ¿no? Los controles. Entonces, pues, sin el apoyo de ella no pudiéramos hacer no, el trabajo. por supuesto. Nuestros oyentes están muy interesados, muy pendientes de esta entrevista con Natalia, porque indudablemente esta es una charla que, de acuerdo a lo que hemos observado, pues va a generar muchas cosas positivas en la vida de las personas, pero esperemos que sea la misma Natalia la que nos explique, le explique a los oyentes de Enfoque Ciudadano en qué consiste esta técnica PRI. Mil gracias por darme esta oportunidad. Realmente es una técnica nueva que para mí también ha traído sorpresas en cuanto a lo que se puede lograr. La técnica PRI, que es técnica de programación y reprogramación integral, la he venido trabajando, bueno, primeramente la vine trabajando 8 años de forma gratuita mientras manejaba mi compañía. Yo más bien he estado en otro campo muy diferente, pero a raíz de una enfermedad sufrida a los 33 años, pues sin dejar mi parte laboral o profesional, pues paralelamente empiezo a hacer una investigación de 15 años de investigación y meditación, y que resulta luego de esta sanación del cáncer de mi persona una técnica que sin siquiera, siendo muy sincera, al inicio proponérmela, pues logra resultados muy positivos y muy notorios en la vida de las personas. Bueno, se refleja en su presencia, Natalia. Eso es importante, gracias. ¿no? Predicar lo que se siente, lo que Técnica de refleja. programación y reprogramación integral. Al sí. mencionar integral nos habla de una cosa profunda. El ser humano es todo un universo. Así es. ¿Qué más abarca la técnica? Un ser humano, como tú dices, es un universo maravilloso, portentoso, del cual todavía sabemos muy poco. Un ser humano tiene 4 aspectos o 4 cuerpos, como los puedo llamar, y es
el cuerpo mental, emocional, físico y espiritual. Todos estos se conjugan de tal manera que nos dan un tipo de vida, un tipo La de dimensión de bienestar. la espiritualidad está incluida dentro de la técnica. Sí, claro que sí. La parte espiritual tomada como alma, como esa esencia divina, como esa porción de Dios para los que están en las iglesias, como esa semejanza de Dios. Todo eso es el campo espiritual. Pero ese campo espiritual también nos da una conexión con nosotros mismos, es esa conexión que tenemos con esa sabiduría interior con la que no estamos tan familiarizados normalmente. Conocerse a uno mismo es ya de por sí difícil. Esto me entiendo, es una técnica que nos permitiría esa aspiración del ser humano, llegarse a conocer a sí mismo, por ejemplo. Y es increíble, la pregunta es increíble, ¿por qué? Porque hablamos mucho por varias fuentes, ¿no? Y por varios motivos de llegar a conocernos a nosotros mismos. Sin embargo, cómo funcionamos nosotros es lo interesante. En nuestro ADN hay programaciones. Nosotros estamos familiarizados con el ADN únicamente desde la parte física, pero en nuestro ADN hay otras programaciones. Digamos que con la parte física nos da el ADN, el color de los ojos, en fin, la composición y estructura. Pero en nuestro ADN hay otros procesos, otros programas, otras composiciones que nos dan una forma de actuar, pensar, reaccionar y tomar decisiones. Pero son programaciones, por ejemplo, que alguien reaccione muy fuerte de la vida, que esté un poco a la defensiva, otra persona que esté un poco agresiva. Bueno, hablaron hace un momento de cosas un poco fuertes, o que haya una inconsciencia para no ver cuál es la afectación al otro desde mi comportamiento, por ejemplo, con hijos, con compañeros de trabajo, con gente que está a mi cargo, en el caso de los líderes. Entonces, trabajo de equipo. De equipo, exactamente. Entonces, ¿qué pasa con ello? Nosotros empezamos a querer conocernos a nosotros mismos, pero resulta que si estamos programados de cierta manera, lo que queremos conocer es esa personalidad que sí es susceptible de cambio a través del proceso, ¿Es posible? de técnica. Sí, claro. Rasgos de personalidad fuertes o complejos son retirados, de tal manera que la persona va a empezar a conocerse a sí misma, pero en su nivel más elevado. No al nivel de estos rasgos de personalidad que nos hacen actuar a veces no tan sabiamente. O sea, uno dice, actúo muy bien en este momento, y otras veces dice, pero ¿qué me pasó? Claro, ¿cómo es que pude yo haberme comportado de esta manera? Entonces, ese llegar a conocernos nos da la oportunidad entonces de enmendar ciertos aspectos de nuestra personalidad, de nuestro ser integral, para mejorar. A través de la técnica, no enmendar, sino quitarle el estímulo que una persona. Por eso es que la técnica se aplica, me preguntaban en qué ámbitos, se aplica obviamente en el campo emocional, y ahí es un tema muy importante porque todas las enfermedades son producidas realmente por el campo emocional. La técnica de ninguna manera ni pretendo, ni está diseñada para eso, para reemplazar a la medicina. La medicina es maravillosa, ha hecho muchos avances, hay mucha gente que sana y que ha salvado su vida. Sin embargo, la medicina trata la consecuencia de lo que le está pasando a la persona. Y todas las emociones, todas las enfermedades vienen y tienen un estímulo por debajo, que son las emociones. El inicio de la enfermedad. El inicio de la enfermedad son las emociones no manejadas, no bien manejadas. Y usted lo dice porque lo ha vivido, Natalia. Sí, lo he vivido. Es una experiencia de vida, Natalia. Es una experiencia de vida y es una investigación de 15 años de meditación profunda y 15 años de investigación de muchísimas cosas para entender. Y claro, yo empecé a investigar por curiosidad, sinceramente, porque me sorprendía cómo llegué a este punto, y además ya tenía esta conexión, esta comunicación con, como quieren llamarlo, mi maestro interno, mi versión de Dios. Yo no soy religiosa, pero sí creo en Dios, pero no soy religiosa. Entonces, que todos tenemos esa porción de Dios, igual de sabiduría. Dentro de la técnica, porque ya técnica nos habla de una disciplina, nos habla de un estudio. Es un protocolo. Sí, ¿verdad? Son procesos bien analizados. Y usted lo acaba de mencionar, aunque no tiene una religión, pero sí reconoce la espiritualidad. ¿Sabes? Por supuesto, sí. De modo que así se respeta la creencia de cualquier persona que se quiera integrar a poner en práctica esta técnica. Por supuesto, yo respeto absolutamente todas la diversidad de las religiones, las respeto absolutamente. Mi conexión quisiera que sea más
directamente con Dios y no ha sido a través de una iglesia, Perfecto. pero las respeto todas y más bien lo que digo es que mientras más fácil y más armónicamente quitemos estos rasgos de personalidad que nos son tediosos, que nos hacen tener bloqueos, que no nos permiten tener todo este éxito humano que quisiéramos o este éxito que quisiéramos en nuestras relaciones interpersonales, mientras más podamos quitar estas pequeñas trabas de este interior, más podemos vivir esta espiritualidad que cada uno puede elegir de diferente manera la forma en la que quiere vivirla. Qué interesante, ¿no? Qué interesante, definitivamente el ser humano está lleno de cargas, de conflictos, de situaciones extremas muchas veces que impiden que desarrolle todo su potencial. La parte emocional es fundamental, definitivamente, porque en las emociones están encerradas una serie de factores que al desembocar generan lo que estamos conversando, esas enfermedades de una muchas veces inexplicables. Dice, si yo soy un buen deportista, yo me alimento sanamente, y yo troto, y se enferman, y a veces se enferman de verdad, es porque esa paz interior, esa situación que viven internamente entre las emociones y las acciones del día a día, tienen una complicación. Lo que ahora obviamente se habla, como tú dices, ahora, y está bien, porque estamos evolucionando, estamos tomando más conciencia de nosotros como seres integrales, y está bien que nos cuidemos, la salud, en fin, la alimentación, el hacer ejercicio, pero realmente hay muchas personas, como tú dices, que hacen todo esto y finalmente o enferman o su calidad de vida no es buena, porque la idea es, cuando hablamos de bienestar integral o de programación integral, la idea es que la persona funcione eficientemente para sí misma, que sea eficiente en sus diferentes roles, que pueda tener una paz interna para alcanzar sus metas y sus objetivos, pero también que le haga bien a los demás, que sea eficiente para los demás y que sea eficiente para el mundo. Desde esa perspectiva, obviamente, nuestras sociedades van cambiando y no se dan estos desmanes ni otros desmanes. Hay una frase muy interesante que le hice capturar de lo que mencionó. Menciona usted los bloqueos que a veces tenemos en nuestras vidas. Algunas otras disciplinas lo llaman en algún momento falta de inteligencia emocional. Por ejemplo, hay un hermano mío que a ese tipo de cosas lo llama maldiciones generacionales. Ya como que analiza un poco más. Pero usted nos dice que incluso el ADN se puede reprogramar para mejorar la vida. Así es, claro, por supuesto. Y sí hay herencias transgeneracionales, sí hay, que es las herencias de nuestros ancestros. Obviamente no todas nos afectan, pero sí estamos influenciados mucho, ¿no? Por ejemplo, una familia que tenga un tipo de enfermedad seria, no todos van a desarrollar la misma enfermedad. ¿Cuáles pueden desarrollar esa misma enfermedad? Los que tengan el mismo estímulo emocional del ancestro que tuvo esa enfermedad. Entonces, por supuesto, esta inteligencia emocional es importante, pero hay varias inteligencias dentro de un ser humano. A través de la técnica lo que hacemos, y justo en el taller que vamos a dar, lo que hacemos es reprogramamos el ADN para retirar aquellos primeros rasgos de personalidad que nos estorban, porque esos rasgos de personalidad rasgos de personalidad serían nuestra forma de comportarnos, las actitudes que tenemos frente a la vida y frente a nosotros mismos. Entonces, al retirar estos rasgos, pues nuestras acciones son diferentes. Se modifica al reprogramar el ADN a través de un protocolo y un proceso que ya vamos a hablar. Se modifican estas conductas de una forma muy fácil. Entonces, no estamos pensando, bueno, esto viene de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mi padre, cómo me educaron. Y ya digamos que no somos presas de aquellas cosas que nos afectaron en la niñez, porque a través de la programación del ADN se retiran incluso esas influencias transgeneracionales de las que hablamos, de las que creemos que somos presas. Y obviamente al retirar esto y varias otras cosas que nos influyen, porque la mente consciente, que sería la mente, el cuerpo mental, influye en nuestras emociones. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una creencia específica sobre una circunstancia, nosotros asumimos una percepción de una circunstancia y eso se vuelve, si es que es repetitivo, se vuelve una creencia. O simplemente a veces no es repetitivo, pero una percepción se queda en nuestro interior. Esa percepción, que
puede ser no tan sabia, se queda ahí y genera una emoción, generan en algún momento la enfermedad. Entonces todo está concatenado. La mente consciente genera su estímulo o el cuerpo mental genera su estímulo, afecta la parte emocional que también genera su estímulo y se afecta en la salud física. Estamos en plena sintonía, tenemos a Sandra Revelo que nos dice buenos días, muy buen programa. La arquitecta Marisa Rollero también nos dice cuándo es la charla y cómo va a ser, estoy muy interesada. Y bueno, ya mismo daremos a conocer todo lo que va a generar aquí Natalia, o sea, la información necesaria para que puedan acudir a esta extraordinaria charla que va a brindar en el Hotel Oro Verde, si mal no recuerdo, ¿no? ¿Sí? Sí, en el Hotel Oro Verde el 25 y 26 de enero, perfecto. De 9 a 2 y media el sábado, si es que tienen el sábado. Hoy estamos 24, viene 24, o sea, mañana y el domingo. Sí, este fin de semana. Sí, perfecto, fin de semana, sí, muy interesante, sí, por eso estamos en plena audiencia. Sumamente interesante. Hágame usted mismo la invitación, ¿qué le parece? Por supuesto. Pues claro que sí. La verdad es que primero no es una charla, sino es un proceso sumamente práctico donde vamos a realizar 4 reprogramaciones de ADN. Pueden ver incluso en mi página los temas que se van a quitar: ansiedad, aquellos bloqueos que no nos permiten sacar nuestros potenciales, incluso en el campo económico. Se va a potenciar las inteligencias, se retiran cosas, por ejemplo, que son bloqueos muy difíciles para las personas, que son culpas, que son experiencias miedos, traumáticas, tal vez, que no se miedos, pueden experiencias arrancar. Los programas, por ejemplo, esas son heridas psíquicas o emocionales que quedan grabadas. Todo eso se retira. En líderes, por ejemplo, se potencia capacidad de comunicarse con su equipo, capacidad de manejar más la información. En la gente en general, pues lo que genera inestabilidad económica, unas malas relaciones con los hijos, unas malas relaciones interpersonales. Entonces, el proceso no es una charla de cómo funciona, sino tenemos una pequeña explicación de cómo funcionamos nosotros con esta portentosa y maravillosa naturaleza humana. Una herramienta de sanación, podríamos decir. Por supuesto, porque luego de esto, por supuesto, luego de esto, luego de estas programaciones y de todo lo que hacemos dentro del proceso, porque está diseñado para que sea un proceso completo, por eso se llama crear una nueva vida, que sea integral, y el proceso está diseñado para que la persona esté en otro nivel de conciencia de sí mismo, que se pueda comunicar mejor con su interior, para que pueda vivir de una manera diferente. Es una forma diferente, con una nueva forma de liderar, trabajar y vivir. Pero además que los rasgos de personalidad, esos que les estorban, se retiran de una manera fácil, natural y permanente. Entonces la gente queda no solamente consciente de cómo va a vivir, sino que queda liberada de aquellas cosas con las que no puede lidiar. Aunque lea 10 libros, aunque vaya al curso tal, porque eso no está solamente en la mente, eso está grabado todo en la red. Así es que el fin de semana va a ser un fin de semana de encuentro de los que asistan, de un encuentro con lo más elevado de sí mismos, van a entender cómo funcionan como seres humanos y van a poder ser muy eficientes y maravillosos para sí mismos y sobre todo para la sociedad, porque necesitamos que los individuos mejoremos, subamos de niveles de conciencia para que nuestra sociedad sea esa que todos soñamos, que aspiramos. Por lo general, lo que nos conversa Natalia es sumamente interesante. Mira, por lo general la gente cambia, las circunstancias cambian, muchas cosas incluso mejoran con ese cambio, precisamente a raíz de las grandes crisis. Porque las crisis te obligan a hacer las cosas de una manera diferente y de esa manera consigues resultados diferentes, a veces mejores. Pero lo que usted nos plantea es que es una mejora, es un cambio sin necesidad del traumatismo de la crisis. Exactamente. Yo les digo a las personas que van a los cursos públicos, de las personas que logro atender privadamente, les digo que pasan de un estilo de aprendizaje en la vida, porque obviamente en la vida todo es aprendizaje. Si se presenta una circunstancia es porque tenemos que aprender de ella. Y se pasa de una forma de aprendizaje a través del esfuerzo, del cual hacemos apología, a través del dolor, del sufrimiento. Se pasa a estar preparados para aprender a través de la alegría y del amor. Y el amor es permitirnos nuestros éxitos, permitirnos que tengamos buenas relaciones, permitirnos que estemos en paz y cómodos con nosotros mismos. El amor es muchas cosas. Entonces quedamos listos para vivir de una manera diferente, para que en vez de
esforzarnos por conseguir nuestras metas, nos inspiremos por conseguir nuestras metas. Que en vez de luchar por la vida que es dura, que disfrutemos y celebremos la vida, que nos está enseñando varias cosas, pero que estamos en condiciones de responder sabiamente a estas circunstancias que nos están enseñando. Muy interesantes. Estamos con Natalia Muñoz, ella es experta en una técnica muy, vale la redundancia, muy interesante, la técnica PRI, a través de la cual hay una reprogramación total de los individuos, de las personas, dejando de lado situaciones que atentan contra su propia, contra la salud mismo y contra sus acciones, y las expectativas son grandes, definitivamente. Dice eliminar ansiedad, irritabilidad, impaciencia, mal humor, vivir con problemas, dramas, confusiones o conflictos, hacer dramas de las situaciones, y ahí vamos reprogramando. Dice, en el caso de ansiedad, irritabilidad, impaciencia, mal humor, dice paz interna permanente, buen humor, equilibrio de las emociones. Bueno, son situaciones muy interesantes y sobre todo que van a ayudar a las personas a poder efectivamente reprogramarse, es decir, a tener una nueva visión de vida y estar en otro nivel para ir superando todas las adversidades que por supuesto las tenemos día a día. Por supuesto, pero la forma de reaccionar es diferente, claro, o sea, esa reacción no te va a generar un problema emocional, sino vas a poder controlar y salir del tema sin mucha... Así es. La idea es esa, ¿no? Es eso, justo que se aprende a través de la armonía, que aprendamos a aprender a través de la armonía, de la alegría y el amor. Es decir, que no tengamos que tener una enfermedad o una crisis difícil para que, digamos, necesite un cambio. Cuando las personas van a los cursos, como digo, a los talleres o a las citas personalizadas, y entienden cómo funcionamos, cómo funciona nuestro cerebro, cómo maneja la información el cerebro de lo que viene de afuera, cómo funcionan nuestras reacciones, cómo estamos funcionando en este momento. Cuando entiende eso y cuando obviamente vamos hablando de cómo es una técnica, es algo muy práctico, entonces cuando vamos avanzando y viendo todo este proceso, todas las personas dicen, es que todos deberíamos programarnos. Esa es la frase que recibo muchísimo de las personas que he atendido, porque entienden que la vida se transforma, que la vida, que los ojos, que con lo que vemos la vida son totalmente diferentes. Y obviamente estamos en condiciones de actuar con más sabiduría, de relacionarnos mejor con nosotros mismos, de sentir más paz en el interior. Y es liberar también toda la potencialidad que está siempre en el ser humano. Esto le permitirá hasta producir un mejor entendimiento dentro de sus relaciones con la familia, con sus empleados, para quienes dirigen una empresa, para el que es empleado con sus propios compañeros. Sale a la luz el liderazgo que a veces está muchas veces oculto en ciertas personas, y manejar causas nobles, ¿no? Todo eso se libera una vez que se ha pasado por el manejo de la técnica que está mencionando. Se retiran bloqueos que como tú dices, nos impiden sacar nuestro mejor potencial. Además, lo que hacemos también dentro de este taller, bueno, son otros temas, pero de este taller, lo que hacemos es potenciamos incluso la capacidad que tiene el cerebro de manejar información. El cerebro tiene decodificadores, entonces captamos información de afuera y a veces no sabemos manejar bien la información, perdón la redundancia, y nos genera estrés, ansiedad, angustia, a veces depresión, que hoy en día hay tanta. Es increíble, pero hay muchas personas que hoy en día están con estados de ansiedad notorios o con depresión, que dicen que va a ser la enfermedad del siglo. Natalia, en este proceso de personas que asisten a hacerle consultas, ¿te has notado esta parte de que el ser humano en este mundo, estamos en este siglo XXI, el problema de la ansiedad, de la depresión, de tomar pastillas para poder descansar, para poder dormir, para estar tranquilo? Yo conozco casos de familias, de personas de una amiga, que no es problemas económicos, ella tiene una situación económica muy estable, tiene mucho dinero, ella y el esposo. Sin embargo, me comentaba un día que tomaba de día pastillas todos los días para estar tranquilo, y de noche una pastilla para dormir. Así es. Yo en mi página web pongo una frase que parece muy simple, ¿no? Y sin embargo, en mi experiencia de estos 10 años que llevo haciendo este proceso para otras personas, dice, ¿has pensado en lo importante que es contar contigo mismo?
quizá lo más importante, ¿de dónde saqué esta frase? De cuando yo me sané, cuando empecé a sanar, que bueno, esto lo cuento en un libro que va a publicar Obelisco en unos pocos meses más, pero ¿de dónde lo saqué? Del hecho de que hay muchas cosas que nos pueden pasar afuera, muchas circunstancias que podemos vivir. Sin embargo, el poder contar con nosotros mismos para afrontar eso hace una enorme diferencia. El estar preparados para eso es diferente. Entonces, por eso es que, como tú dices, que a lo mejor hay muchas cosas, no se trata de dinero, no se trata de limitaciones económicas, pero en el interior no tengo una buena relación conmigo, o no está equilibrado suficientemente mis creencias con mis emociones, o no entiendo cómo estoy funcionando, o no entiendo el mundo cómo funciona. Entonces todo eso va generándose una carga, y lo que hace es, empiezo a tener, estoy tan desbordada con mis creencias y con mis emociones, que se desconecta este cuarto punto del que hablamos, que es la parte espiritual. Porque toda esta ansiedad, esta depresión, vienen de una desconexión interna con uno mismo y con lo que implica el amor. Necesitamos grandes dosis de amor para poder vivir en comodidad con nosotros mismos. Y es un poco difícil encontrarlas, porque nos enseñan a que tenemos que primero el otro, no hay que ser egoístas, ¿no? Tantas cosas con las que hemos sido adiestrados, que parece no apropiado tener un gran amor por nosotros mismos. Y más bien es lo opuesto, al tener un gran amor por nosotros mismos, nos sentimos cómodos con nosotros mismos y podemos actuar de una manera mucho más sabia. La idea a través de este proceso de técnica PRI, porque la técnica PRI tiene como 3 etapas. Tiene la etapa en la que maneja todo lo que es creencias de la mente consciente. Que la mente consciente esté lista y que aporte luego a todo lo que se hace en el ADN, que ya está estructurado como protocolo, y se habla de ciertas técnicas para que la persona pueda vivir. Entonces, ¿qué significa? Que a donde pretendemos llegar es a que la persona sea más sabia en su acción, con todo lo que lo rodea, pero primero consigo mismo, para que pueda saber exactamente. Quisiera enviar un saludo para las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Ha despertado muchísimo interés en las personas. Empezando desde mi madre, que me está viendo desde Francia, y también enviamos un saludo para Sebastián Báez, Felipe Zúñiga, al señor César Luigi Cabana, que él también está en Italia, Marco Zunino Núñez, Toti Cañar, Frank Paredes, Oscar Ortega, Franquelier Macías, Miguicho Gallardo, Miguicho nos está mirando, Simón Bolívar Aguirre, Clever Cabezas, Patricio Villamar, y así muchísimos amigos más que nos saludan a través de las redes sociales, y queremos trasladar ese saludo para usted, Natalia. Mil gracias, muchísimas gracias. La verdad es que me llena de alegría. No saben cuántas cosas he tenido que sortear para salir y decir, bueno, esto se puede hacer, esto se puede hacer. Esto es un poquito de la maravilla que somos como raza, como seres, y pues me llena de alegría. Así como la mayoría de las personas, me llena el corazón. Natalia, ¿primera vez que viene con estas charlas acá a Guayaquil? Sí, aquí en Guayaquil es la primera vez. ¿Dónde lo venía haciendo? ¿En Quito? En Quito lo hicimos, estamos planificando una en Lima también en unos meses más. He estado trabajando en 13 países. Nunca pensé que iba a hacer. Está saliendo al mundo en Enfoque Ciudadano TV, por Facebook Live en este momento, y por todas nuestras redes. La están viendo en España, en Italia, en algunos países del mundo. En Francia está la mamá de Ernesto, atenta con toda la familia, observando, dice, esas técnicas de reprogramación que nos parece muy interesante, y más que interesante, necesaria en la vida de las personas, porque si va a haber un cambio en la vida de las personas, qué más hacerlo de esta manera. Primeramente, como dice Natalia, empezar por uno mismo, y de ahí ir construyendo esa persona diferente, para ir avanzando en una sociedad que muchas veces nos presenta tantas adversidades, tantos obstáculos, y que no sabemos cómo sortear esos problemas. Y es digno de valorar eso que nos menciona. Yo creo que cuando dice lo que he tenido que sortear para estar en esto, yo creo que no se refiere a la lluvia terrible que hubo esta mañana para poder llegar a estos estudios. Ella se refiere a todo el trayecto de vida por los cuales tuvo que llegar y compartir luego esas experiencias.
Estamos en Enfoque Ciudadano, en la prensa 100.1 FM. Nos vamos a una pausa, ya regresamos con Natalia Muñoz.